Cuando acepté pasar un fin de semana en una casa rural cerca de Ronda con Álvaro y sus amigos, pensé que sería justo lo que necesitaba: desconectar, respirar aire puro y fingir que todo en mi vida estaba en orden. Me llamo Paula, tengo 30 años y trabajo como psicóloga en un pequeño centro de salud mental en Málaga. Suena interesante, ¿verdad? Escuchar los problemas de otros cuando ni siquiera sabes cómo arreglar los tuyos. Pero así es la vida, y así soy yo, buena para dar consejos, pésima para seguirlos. Álvaro, mi pareja desde hace casi 5 años, fue quien organizó el plan. Él es ingeniero civil, lógico, práctico, predecible. Últimamente, esa previsibilidad me hacía sentir como si viviera atrapada en una agenda ajena. Pero cuando me propuso escapar a la sierra con otra pareja de amigos, acepté. Supuse que un cambio de aires podría ayudarnos a reconectar. La casa rural era preciosa, rodeada de encinas y viñedos, con una vista panorámica de las montañas de Grazalema. Nos esperaban Claudia y Sergio, amigos de Álvaro desde la universidad. Ella era todo lo contrario a mí, extrovertida, elegante, con esa energía de presentadora de televisión que no puede pasar desapercibida. Sergio, en cambio, era reservado, sereno, con unos ojos tan expresivos que parecían saberlo todo sin necesidad de decir nada. Al llegar, Claudia nos recibió con un abrazo efusivo y una copa de vino en la mano. Sergio sonrió y me estrechó la mano con amabilidad, como si ya supiera que yo no estaba allí solo por el paisaje. «Vamos a hacer que este fin de sea inolvidable», gritó Claudia levantando su copa. La tarde transcurrió entre tapas, bromas, recuerdos compartidos entre ellos tres, y mi silencio. Observaba a Álvaro reírse, a Claudia lanzarle miradas juguetonas a todo el mundo, y a Sergio, que me observaba cuando creía que yo no lo veía. No era incómodo, era curioso, casi reconfortante. Por la noche, nos sentamos en la terraza frente al fuego. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. El ambiente era cálido, casi íntimo. «¿Qué os parece si jugamos a algo más atrevido?», sugirió Claudia, sonriendo con picardía. «Una ronda de verdad o deseo, versión adulta». «¿Eso no es un poco infantil?», protestó Álvaro, aunque ya se estaba sirviendo otra copa de vino. «A veces lo infantil es lo más honesto», respondió Sergio, con una media sonrisa. Yo me encogí de hombros. «¿Por qué no? Peor que nuestras conversaciones vacías de los últimos meses no podía ser». Claudia empezó. «¿Verdad? ¿Cuál ha sido tu deseo más oculto?», preguntó Sergio, divertido. Ella sonrió con malicia. «Besar a alguien que no debía». Y no era Sergio. Álvaro se rió nerviosamente. Yo solo la miré, preguntándome si lo decía en serio. Luego vino el turno de Álvaro. «Deseo. ¿Qué querrías hacer si no tuvieras consecuencias?», pregunté sin pensarlo. Él bajó la vista. «Tener hijos ya. Pero sé que no es el momento, o quizás simplemente no es contigo». Silencio. Yo sentí un golpe en el estómago. Así, delante de todos. ¿Era esa su manera de decirme que no me veía como la madre de sus hijos? «Mi turno. ¿Verdad?», susurré. «¿Cuál es tu mayor sueño no cumplido?», preguntó Claudia, aún sonriente. «Irme de España. Empezar de cero en otro país, sin mirar atrás». «¿Y por qué no lo haces?», dijo Sergio, esta vez más serio. «Porque tengo miedo», respondí. Y era verdad. Miedo a empezar sola. Miedo a perder lo poco que tenía. Cuando tocó el turno de Sergio, hubo una pausa. Todos lo miramos. «¿Verdad?», dijo. «¿A quién has amado sin poder decírselo?», preguntó Claudia, medio en broma. Él se quedó en silencio. Me miró. «A una persona que está aquí», dijo. Y luego desvió la mirada hacia el fuego. Sentí como el corazón me daba un vuelco. La frase de Sergio flotaba en el aire como una tormenta suspendida. «A una persona que está aquí». Nadie se rió.
Nadie fingió que era una broma. Yo sentí cómo me ardían las mejillas. Claudia frunció el ceño. Álvaro se tensó. Sergio desvió la mirada hacia el fuego, como si acabara de liberar un peso que llevaba años aplastándole el pecho. Yo intenté reír, romper el hielo, pero mi voz tembló. Bueno, esto se puso intenso de repente, ¿no? Álvaro se levantó sin decir nada y fue a buscar más vino. Claudia lo siguió, claramente molesta, murmurando algo entre dientes. Me quedé sola con Sergio. ¿O no? Me quedé atrapada con una verdad que no sabía cómo manejar. No tenías que decirlo, susurré sin mirarlo. Pero necesitaba hacerlo, respondió él con voz suave. Tú también sientes que algo no está bien, ¿verdad? Quise negar, poner una excusa, culpar al vino o al ambiente, pero las palabras no salían. Él me miraba con calma, sin exigir, sin presionar. Solo estaba ahí, presente, y eso fue más difícil de soportar que cualquier reproche. No es tan simple, murmuré. No, no lo es. Pero a veces hay que mirar de frente lo que uno siente, aunque duela. Nos quedamos en silencio. Las llamas bailaban, el aire era denso, y mis pensamientos eran un laberinto. Estaba confundida. ¿Era verdad que sentía algo por él? ¿O solo era un reflejo de lo que me faltaba con Álvaro? Claudia volvió con los ojos enrojecidos. Me voy a dormir, anunció, sin mirarnos. Esto ya se salió de control. Sergio se levantó también, y le dijo algo en voz baja antes de seguirla. Yo me quedé sentada allí, frente al fuego, escuchando cómo el viento golpeaba las contraventanas y cómo algo dentro de mí se rompía, o se liberaba. Desperté a las 5:30 de la mañana. Una tormenta eléctrica iluminaba el cielo, y la lluvia caía con fuerza. La casa estaba en completo silencio, salvo por el crujir de la madera bajo la tormenta. Me puse una sudadera y bajé a la cocina a beber agua. Y allí estaba él. Sergio, sentado solo en la penumbra, con una taza de té caliente entre las manos. Me miró, sorprendido pero tranquilo. ¿Tampoco pudiste dormir? Negué con la cabeza. Demasiado ruido. Aquí, me señalé el pecho. Él sonrió con tristeza. Yo ya no espero nada, Paula. Solo necesitaba que lo supieras. Eso es todo. Me senté frente a él. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde la primera vez que te vi. En casa de Álvaro, hace años. Dijiste algo sobre cómo la gente no cambia, solo se esconde. Me quedé enganchado. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque no era el momento. Y porque tú estabas enamorada de él. ¿O eso creía? Bajé la vista. Ya no estaba tan segura de nada. Sergio, empecé, pero él me interrumpió. No digas nada. No te estoy pidiendo nada. Solo, cuídate. Sé sincera contigo. Eso es lo único que importa. Amaneció con el cielo cubierto y una tensión flotando en cada habitación. Claudia evitaba mirarme, y Álvaro estaba más distante que nunca. Tenemos que hablar cuando volvamos a casa, dijo, sin levantar la voz. Asentí. Lo sabía. Ya no había nada que arreglar. Solo quedaba aceptar que lo nuestro se estaba apagando, y que ninguno de los dos tenía el valor de sostenerlo más. Empacamos en silencio. Sergio y Claudia discutían en el coche, sus voces apenas contenidas. Yo miraba por la ventana, deseando que ese fin de semana fuera solo un sueño extraño. Pero no lo era, y algo dentro de mí ya no era igual. Ya en Málaga, al abrir la puerta de casa, Álvaro me miró con seriedad. ¿Lo quieres? Preguntó sin rodeos. No lo sé, dije con honestidad. Pero sé que a ti ya no. Él asintió. Entonces no hay nada más que decir. Esa noche dormí sola. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al silencio. Había dolor, sí, pero también una extraña sensación de alivio. Y justo antes de cerrar los ojos, recibí un mensaje. Sergio, no te preocupes. No insistiré. Pero si alguna vez quieres hablar,
¿Sabes dónde encontrarme? No respondí. Solo sonreí. Pasaron 2 semanas desde aquel fin de semana en Ronda. 2 semanas de silencio, de pensamientos revueltos, de días grises en Málaga, aunque el sol brillara como siempre. La ciudad seguía su ritmo, pero yo ya no era la misma. Vivía sola en el pequeño piso que antes compartía con Álvaro, ahora con espacios vacíos y ecos donde antes había rutinas. Él se llevó sus cosas en silencio, como todo en nuestra relación. Hasta el final fue contenido, limpio, sin gritos. Solo miradas cansadas y una despedida con más resignación que dolor. No lo extrañaba. Me dolía aceptarlo, pero no lo hacía. Lo que sí me pesaba era esa sensación de no saber hacia dónde ir ahora. Había roto una relación larga, segura, estable, por nada. Porque Sergio no me había buscado, ni escrito de nuevo. Ni una palabra. Tal vez no esperaba que lo hiciera. Tal vez tenía miedo de que lo hiciera. Una tarde nublada, salí a caminar por el centro de Málaga. Pasé por la Plaza de la Constitución, por calle Larios, donde las luces aún no se encendían. Entré a una pequeña librería que me gustaba, buscando refugio entre historias ajenas. Y entonces, lo vi. Sergio, sentado en una de las mesas del fondo, hojeando un libro de tapa negra. Me quedé congelada. Él levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Se levantó despacio. Paula. Hola, respondí, con un nudo en la garganta. No pensé que te encontraría aquí. Yo tampoco, dije, aunque en el fondo algo dentro de mí se alegraba. Nos miramos en silencio por unos segundos. ¿Quieres tomar un café? Preguntó él, señalando la barra. Asentí. Nos sentamos en la terraza de la librería, con las tazas humeantes frente a nosotros. Pensé que me ibas a escribir, dije finalmente. Y pensé que necesitabas espacio. Además, no quería presionarte. No era presión, murmuré. Era acompañarme. Él bajó la mirada. He estado pensando mucho. Claudia y yo lo dejamos. No por lo que pasó en Ronda. Lo nuestro ya estaba roto desde antes. Pero ese fin de semana fue la evidencia. Lo siento, dije con sinceridad. No lo hagas. A veces romper es la única forma de ser honestos. Sí, yo también lo entendí así. Tomamos el café en silencio un rato. Luego él me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Tengo miedo. Pero también siento algo parecido a libertad. No me queda nada seguro, pero por primera vez siento que puedo elegir. Sergio asintió, con una sonrisa tranquila. Entonces el miedo es buena señal. Solo aparece cuando estás cerca de algo que importa. Le sonreí. ¿Y tú? Voy a tomarme un tiempo. Pensaba viajar a Galicia, visitar a mi abuela. Alejarme un poco. Respirar. Nos quedamos en silencio. Sentí un impulso de decirle que se quedara, que lo necesitaba cerca, que algo dentro de mí quería explorar lo que había nacido entre nosotros, pero no lo hice. En lugar de eso, me levanté. Gracias por el café. Y por no presionar. Gracias por no odiarme por lo de aquella noche. No podría. Aquella noche, me despertaste. Nos miramos un instante más. Cuídate, dije, con la voz temblorosa. Tú también. Me fui caminando bajo un cielo gris, sintiendo las primeras gotas de una lluvia suave. No sabía si volvería a verlo. No sabía si esto era un final o el comienzo de algo. Solo sabía que por primera vez en años estaba tomando decisiones que nacían de mí. Y eso, aunque doliera, era hermoso. Esa noche, mientras ordenaba algunos libros, uno cayó al suelo. Dentro, encontré un viejo mapa de Europa que había guardado hace años, cuando soñaba con irme a vivir al extranjero. Lo desplegué y observé ciudades que antes me parecían tan lejanas. París, Lisboa, Florencia, Berlín. Y en ese momento, supe qué iba a hacer. Una semana después, dejé una carta en el buzón de Sergio. No decía mucho.
Solo unas líneas. Voy a empezar de cero. No sé dónde ni cómo, pero lo voy a hacer. Si algún día quieres compartir el camino, sabrás encontrarme. Paula. Cerré la puerta de mi piso y bajé las escaleras con la maleta en la mano. La lluvia caía otra vez. Pero esta vez, no tenía miedo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.